Dentro del bloque 5 o tema 5, crisis de la monarquía borbónica, guerra de independencia y constitución de 1812, empezamos por el punto 1. La crisis de la monarquía borbónica y la guerra de la independencia. Por ser breves, más o menos rápido. En primer lugar, decir que se produce la crisis de la monarquía borbónica, es decir, el desprestigio total y la caída del poder de los Borbones, con su último representante, que es Carlos IV. Carlos IV va a ser un rey, hijo de Carlos III, que va a sufrir un enorme desprestigio a finales del siglo XVIII y principios del XIX por culpa de su valido. Su valido, Manuel de Godoy, va a ser un señor, parte de la Guardia de Palacio, un plebeyo, que a través de favores personales, a través de favores íntimos al rey y a la reina, se va a convertir en la mano derecha del rey y lo va a suplantar en las labores de gobierno. O sea, va a rescatar esa figura del valimiento que existía con los Austrias, representado por grandes nobles, y ahora por un plebeyo como Manuel de Godoy. Pues bien, Manuel de Godoy, con su labor de gobierno bajo Carlos IV, va a generar la enemistad de todos los grupos sociales. La nobleza odiará a Godoy y Carlos IV porque Godoy ha suplantado un cargo que siempre le ha correspondido a la alta nobleza, siendo un plebeyo. La burguesía odiará a Godoy y Carlos IV porque la burguesía es liberal, es decir, se inspira en la Revolución Francesa y quiere un aperturismo democrático que deje atrás la monarquía absoluta. El clero odiará a Godoy y Carlos IV porque Godoy hace la primera desamortización de la historia de España. Una desamortización básicamente consiste en expropiar tierras a la Iglesia por parte del Estado para subastarlas, buscarle un nuevo dueño que las cultive de una forma más productiva y a la vez así el Estado ganar dinero de una forma rápida vendiendo tierras de la Iglesia. Así también enemistad por parte de la Iglesia hacia Godoy y Carlos IV. Y por último, el pueblo. ¿Cómo conseguirán Godoy y Carlos IV la enemistad del pueblo? Pues simplemente con la subordinación a Napoleón. Napoleón, emperador francés desde 1800, va a tener una enorme influencia sobre Godoy, el cual lo imitará como modelo a seguir y básicamente firmará con él un tratado privado, el Tratado de Fontainebleau, ¿vale?, en el cual Godoy entregará a Francia la flota de guerra española a cambio de un pequeño reino en Portugal para el propio Godoy, el reino del Algarve. Con este tratado de Fontainebleau, Godoy consigue una cosa que es un futuro reino en el sur de Portugal cuando Napoleón lo conquiste. Y Napoleón consigue dos cosas. Una, la flota española de guerra que se pone en sus manos y el permiso de Godoy y de Carlos IV para cruzar con el ejército francés la península, España, para conquistar Portugal por tierra. Esos dos beneficios consigue Napoleón. ¿En qué se traduce esto para España y por lo cual también el pueblo odia al rey y a su valido? Pues se traduce primero en que en la batalla de Trafalgar la flota británica hunde completamente a la flota española y francesa. Napoleón pierde la batalla de Trafalgar y de un plumazo es destruida la flota de guerra española y mueren miles de marineros españoles. ¿De qué extracción social eran esos españoles que mueren en la batalla de Trafalgar por culpa de que Godoy ha entregado la flota a Napoleón? Evidentemente formaban parte del pueblo llano. O sea, lo único que faltaba a la dupla del rey y su marido para terminar de desprestigiarse es una gran derrota militar y una numerosa muerte de españoles. En fin, todo este desprestigio de Carlos IV y su marido van a generar que la nobleza y el clero creen un partido fernandino. ¿Qué significa partido fernandino? Pues un partido que pretende derribar al rey y su valido y nombrar un nuevo rey que es Fernando, el primogénito de Carlos IV. Pues bien,
El partido fernandino va a ser descubierto por Godoy, conspirando contra él, y Godoy en 1807, en los procesos del Escorial, ejecutará por alta traición a parte de la alta nobleza española. Esto era lo último que le quedaba hacer a Godoy para enfadar a absolutamente toda la sociedad española. Un plebeyo que suplanta las labores del rey y ejecuta a la alta nobleza. Después de este proceso del Escorial, ya en 1808 se produce el motín de Aranjuez. Motín de Aranjuez básicamente consiste en que, mientras el rey Carlos IV y Godoy pasaban las vacaciones en Aranjuez, en el Palacio de Aranjuez, el pueblo, alentado por la nobleza y el clero, asaltan el palacio, linchan a Godoy y lo asesinan, lo ahorcan, colgándolo de una reja del palacio. Así, con un motín supuestamente popular, pero alentado por la nobleza y el clero, acaba el periodo de reinado de Godoy y Carlos IV y empieza el periodo de reinado de Fernando VII. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a ser Fernando VII rey después del motín de Aranjuez? Prácticamente nada, porque en el momento en que Godoy y Carlos IV pierden el poder, Napoleón, que había estado observando todo el proceso, poco dispuesto a perder esa marioneta que tenía en el trono de España, ejecuta definitivamente lo que había planificado con el Tratado de Fontainebleau. Básicamente, en lugar de cruzar con sus tropas francesas España para invadir Portugal, lo que va a hacer es quedarse. Es decir, esas tropas que estaban acantonadas en las grandes ciudades españolas, supuestamente preparándose para la invasión de Portugal como un ejército amigo, a una orden de Napoleón, apresan y asesinan a las autoridades españolas de las grandes ciudades y toman el control de España. Prácticamente sin pegar un solo tiro, a principios de 1808, Napoleón se hace con el control de toda España, como respuesta a que su marioneta Godoy ha sido derribado del poder. En fin, Napoleón toma el poder, llama a Carlos IV, Fernando VII y toda la familia real borbónica a Bayona, una ciudad fronteriza en Francia, y mientras tanto será él quien ejerce el poder en España. Olvidándose de la invasión de Portugal, ha puesto las manos en una presa mucho más valiosa como es toda España, gracias a la colaboración de Godoy en su momento con el Tratado de Fontainebleau. En fin, levantamiento popular y juntas. Básicamente, la invasión de España, la invasión militar, siempre una invasión militar sobre un pueblo conlleva maltrato hacia ese pueblo, abusos de todo tipo, robos, asesinatos, violencia, violaciones, en fin, todo eso ocurre en la España ocupada por el ejército francés. Esto va a provocar episodios de violencia, de respuesta ciudadana, de respuesta del pueblo español contra los abusos del ejército imperial francés. El más destacado va a ser el 2 de mayo de 1808 en Madrid. Básicamente los madrileños se echan a las calles el 2 de mayo y atacan a los soldados franceses que pueden encontrar, hartos de la ocupación, pero el ejército francés, que es profesional y muy numeroso, aplasta completamente ese levantamiento. Es decir, el 2 de mayo en Madrid, más allá de ser un acto simbólico, no es un gran acto de resistencia contra los franceses, porque es aplastado muy fácilmente. Sí que será el principio de lo que será la Guerra de la Independencia, en el sentido de que sirve de símbolo. ¿Por qué? Porque la durísima represión que hacen los franceses el 3 de mayo, al día siguiente, fusilando prácticamente a la mitad de todos los varones de Madrid, tendrá su eco, las noticias llegarán a muchas grandes ciudades de toda España y será ahí cuando tenga su influencia real, porque al conocer lo que los franceses sanguinarios han hecho con el pueblo de Madrid, muchas otras ciudades se sublevarán también contra las guarniciones francesas que mantienen sus ciudades ocupadas, generando así una rebelión general de toda España
como respuesta a la durísima represión de los franceses en Madrid. En fin, ¿qué ocurre con los reyes que se han ido al exilio, llamados por Napoleón, mientras el pueblo se está levantando en España? Pues básicamente en Bayona sucede una especie de circo, de teatralización, que son las abdicaciones de Bayona. ¿En qué consisten las abdicaciones de Bayona? Pues básicamente Carlos IV y Fernando VII, que han sido secuestrados por Napoleón y cargados de cadena en Bayona, se les obliga a reunirse con Napoleón para un acto de conciliación, de mediación, para devolver España a un soberano legítimo. ¿Cómo se hace esto según Napoleón? Pues muy sencillo. El rey de España es Fernando VII porque ha tomado el poder por la violencia con el motín de Aranjuez. De acuerdo. Napoleón dice que hay que volver a la vía legítima de sucesión del rey. ¿Cómo se hace esto? Fernando VII devuelve la corona a su padre, Carlos IV, porque la había tomado violentamente y eso no se puede aceptar. Por tanto, el nuevo rey es otra vez Carlos IV. Pero Carlos IV es un rey que ya no es amado por su pueblo y que se ha demostrado incapaz de gobernar y por tanto tiene que abdicar su corona. Carlos IV abdica su corona otra vez en Fernando VII, que es su sucesor legítimo por vía de primogenitura. Pues bien, Fernando VII va a ser rey durante 1 minuto exacto, porque Napoleón obliga entonces a Fernando VII a abdicar la corona en él, en el propio Napoleón Bonaparte. Una vez Napoleón ha recibido de forma legítima de su legítimo gobernante la corona española, puede hacer con ella lo que le venga en gana. ¿Qué hace? Se la entrega a su hermano José. Es decir, las abdicaciones de Bayona son prácticamente un teatrillo que organiza Napoleón para que la corona española, al final, supuestamente por una vía legítima de abdicaciones voluntarias, acabe en su hermano José, que era lo que él pretendía desde el primer momento. Por tanto, el nuevo rey de España va a ser José I. Ya veremos en qué consiste su gobierno. Volviendo a las rebeliones populares que ocurren después del 2 de mayo. Pues básicamente, decir que las rebeliones se generalizan, sobre todo en grandes ciudades como Sevilla, como Valencia, como Zaragoza, como La Coruña, ¿vale? Sobre todo en las grandes ciudades, donde hay más concentración de población que ha sufrido abusos de los franceses, y que, aunque son sublevaciones populares, son dirigidas por los líderes naturales de la sociedad española. Los campesinos, en cuanto asesinan a los franceses y se quedan sin saber a quién obedecer, porque los reyes están en el exilio, se vuelven hacia sus líderes naturales, que son la nobleza y el clero. Serán la nobleza y el clero quienes asuman el poder en las ciudades liberadas de los franceses, formando juntas de gobierno. La Junta de Valencia, la Junta de Sevilla, la Junta de La Coruña. Básicamente serán instituciones improvisadas en las cuales nobleza y clero toman el poder y organizan la resistencia de las ciudades que se han liberado de los franceses en estos primeros comienzos de la Guerra de Independencia. En fin, así empieza la Guerra de Independencia, con la organización en juntas de distintas ciudades sublevadas de forma autónoma e independiente entre ellas. Ya veremos cómo se desarrolla. Pero primero, un pequeño aparte. José I, que ha recibido el trono de su hermano Napoleón, viene a España y va a intentar reinar desde Madrid como un rey pues, verdaderamente preocupado por su pueblo, etc. Como un rey legítimo, ¿de acuerdo? José I de España. Básicamente, lo importante del reinado de José I es que trae consigo el Estatuto de Bayona. El Estatuto de Bayona es lo que se llama una carta otorgada. Una carta otorgada es igual que una constitución, pero sin reconocer los derechos de su pueblo. O sea, una constitución emana de la soberanía nacional porque el pueblo gobierna. Democracia. Una carta otorgada como el Estatuto de Bayona no es una constitución. Es simplemente un regalo, una carta otorgada,
que el soberano, que es muy bueno, hace a sus súbditos, ¿vale? No es una constitución, sería un paso previo. No reconoce que los súbditos merecen esa constitución, esos derechos, sino que simplemente es un regalo que le hace su soberano. En este caso, José I. El Estatuto de Bayona es una carta otorgada, un texto legal, redactado en Bayona por Napoleón, José I y algunos ilustrados españoles que ven con buenos ojos los principios de la Revolución Francesa, y básicamente pues un texto preconstitucional que mezcla principios novedosos, liberales, predemocráticos de la Revolución Francesa con principios arcaicos, tradicionales, de toda la vida, de la sociedad española. Sería una forma de exportar la Revolución Francesa hacia España, pero de forma tranquila, para que los españoles la puedan aceptar dentro de su mentalidad conservadora. Básicamente, como principios novedosos del liberalismo, se crean órganos que luego serán democráticos, como el Senado, el Consejo de Estado, las Cortes. Importantísimo que se incluye una pequeña todavía declaración de derechos. ¿Qué significa declaración de derechos? Simplemente se reconoce que el pueblo, por el hecho de ser el pueblo, tiene unos derechos que nadie les puede quitar. Este es un principio democrático que luego con las constituciones se desarrollará mucho más, pero que ya introduce un poco este texto francés del Estatuto de Bayona. Sobre todo algunos derechos como la libertad de imprenta, la libertad de comercio o el habeas corpus, que no se puede tener a una persona encerrada de por vida sin ponerlo a disposición judicial, sino que cada persona tiene derecho a un juicio justo, al contrario de lo que hacían los reyes absolutos, que podían tener a gente apresada sin acusarles de nada durante 20 años, ¿vale? O más. En fin, esto como caracteres innovadores, pero como caracteres conservadores, pues por ejemplo, el Estatuto de Bayona invoca a Dios, ¿vale? Todos los artículos del Estatuto de Bayona son por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo español es un pueblo ultracatólico y no comulgaría bien con el ateísmo del revolucionario francés. Entonces, aquí, el texto de gobierno principal es una invocación a Dios. España es un país católico, el rey sigue concentrando los poderes, en fin. España va a seguir funcionando de una forma parecida, aunque se abra un pelín hacia el futuro. Y bueno, simplemente decir que José I, pese a ser un rey ultra satirizado como Pepe Botella, va a intentar ser un rey bueno para España. Va a intentar rodearse de ilustrados, burgueses ilustrados españoles, que son afines a él ideológicamente, los que luego se llamarán afrancesados, y intentar hacer reformas que modernicen el país, que lo industrialicen, que luchen contra la pobreza, que mejoren la productividad del campo y la nutrición de la gente, construir infraestructuras, puentes, caminos, canales, en fin. Pero Napoleón, del que depende directamente su hermano José, no le va a permitir hacer absolutamente nada en cuanto a reformas reales. ¿Por qué? Muy sencillo. Napoleón le dice a José, ¿qué sentido tiene que tú modernices España y mejores la riqueza de su pueblo si luego su pueblo se me está rebelando continuamente? ¿De qué sirve que tú construyas un puente sobre un río si luego ese puente lo van a utilizar los españoles para luchar contra mí? Por tanto, José I intenta reinar como un rey de verdad que mejore las condiciones de su pueblo, pero Napoleón se lo impide completamente. Le ata las manos y no le deja modernizar absolutamente nada, pese a los intentos modernizadores del Estatuto de Bayona y de José I con sus ilustrados franceses. Franceses no, españoles que se llaman afrancesados, por colaborar con los franceses. En fin, mientras ocurre esto, tenemos este conflicto militar que es la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia española evidentemente es una guerra en la que los españoles, ayudados por los ingleses, intentan independizarse del invasor que es francés, que es Napoleón. Esta guerra de independencia durará de 1808 a 1815. O sea, 7 largos años.
aunque para 1813 estaba casi finiquitado. Y básicamente tiene unas pocas fases que son muy sencillas de comprender. En primer lugar, la guerra estalla de forma simbólica el 2 de mayo y con las sublevaciones generales de España en el mes de mayo de 1808, y la primera batalla de cierta entidad ocurre en Bailén. En la batalla de Bailén, un pequeño ejército español del general Castaños derrota a una pequeña guarnición francesa, la que mantenía ocupada la ciudad de Jaén. Bien, esto es una pequeña derrota para Francia, sin gran importancia para la guerra, pero que sí supone un enorme golpe al prestigio de Napoleón. Napoleón, que lleva 8 años siendo emperador de Francia, luchando contra media Europa y venciendo siempre en tierra, ahora sufre una pequeña derrota. Napoleón se da cuenta de que no puede dejar que su hermano José haga frente solo a las sublevaciones populares de la Guerra de la Independencia y, por tanto, después de esa pequeña derrota en Bailén, acude personalmente a España con un ejército inmenso de 150.000 hombres. Con esos 150.000 hombres, a lo largo de 1808, Napoleón conquista y arrasa absolutamente todos los levantamientos populares, reconquista todas las ciudades que se han sublevado contra él y domina por completo toda España con su poderío militar, a excepción de 2 ciudades, que son Cádiz y Alicante. ¿Por qué Napoleón puede conquistar toda España, excepto Cádiz y Alicante? Pues simplemente Cádiz y Alicante nos importa poco, pero Cádiz es muchísimo más importante, son defendidas y suministradas por la flota británica. Desde Portugal y Gibraltar, los ingleses ayudan a que Cádiz y Alicante resistan al asedio francés. ¿Para qué? Para que por lo menos unas cuantas plazas españolas sigan siendo libres de la ocupación francesa y Napoleón tenga que entretenerse en ellas en lugar de conquistar Portugal, que es la base inglesa cerca del Mediterráneo. En fin, o sea que en la primera fase, pequeña derrota francesa en Bailén y reacción masiva de Napoleón viniendo a España y casi de un plumazo terminando con la guerra, porque aplasta todos los levantamientos excepto Cádiz y Alicante. Bien, aunque desde Portugal el general inglés Wellington intenta apoyar mínimamente a los españoles donde se pueda, la realidad es que entre 1808 y 1812 España está completamente ocupada por Napoleón sin poder hacer nada para evitarlo. ¿Cuál va a ser el punto de inflexión? Lo que cambia las tornas. Pues básicamente que en 1812 Napoleón, que sigue combatiendo en Europa contra casi todo el mundo, sufre un enorme desastre al invadir Rusia. El ejército francés invade Rusia, el invierno se le echa encima, el de 1811, y para la primavera de 1812 el ejército francés ha perdido 200.000 soldados en Rusia. Por tanto, Napoleón se ve obligado a retirar tropas de España hacia el frente norte para contener a los rusos que vienen a contraatacar. Por eso, en 1812, esta ocupación con mano de hierro de Napoleón en España se relaja. De los 150.000 hombres que mantienen ocupada España, solo se dejan aquí 20.000. Los otros 130.000 le hacen falta a Napoleón para luchar en el frente ruso. Ese va a ser, evidentemente, el momento que españoles e ingleses aprovechen para organizar una nueva ofensiva. Si las fuerzas francesas en España se han reducido mucho en número, es el momento de organizar nuestro ataque. Así, el ejército inglés del duque de Wellington invadirá España por el sur, irá derrotando a los franceses allí donde se los encuentra y reclutando españoles que se suman a su ejército. Por tanto, será un ejército anglo-español el que haga la guerra contra los franceses en España y
conseguirá unas cuantas victorias importantes, por ejemplo en Arapines y Ciudad Rodrigo. Por tanto, el ejército anglo-español libera casi todo el sur de la península. Ante esto, José I, que sigue en Madrid y que ya no cuenta otra vez con la ayuda de su hermano, que se ha tenido que marchar con el ejército a Rusia, huye de Madrid a Valencia. Y poco después, cuando los ingleses y españoles sigan avanzando y consiguiendo grandes victorias, cuando también queda liberado el noroeste y el norte con las victorias de Vitoria y San Marcial, José I, ya completamente acorralado en Valencia y sin soldados para enfrentarse a ingleses y españoles, tomará un barco y se volverá a Francia con su hermano. O sea que, para 1813, la retirada de Napoleón a Rusia con su ejército que ocupaba España supone el contraataque de ingleses y españoles y la liberación total de España para 1813. En 1813 acaba la Guerra de la Independencia, ingleses y españoles consiguen la victoria contra Francia, se firma el Tratado de Valenciennes y Napoleón reconoce la libertad de España y devuelve el trono a Fernando VII, al cual tenía encarcelado durante todo este tiempo en Bayona. Fernando VII consigue recuperar su libertad y el trono de España y a cambio se compromete con Napoleón a no seguir con la guerra. O sea, el frente español se cierra ahí y Napoleón puede seguir centrado en sus frentes europeos. Para España lo importante es esto. Regresa Fernando VII, al que se llama Fernando VII el Deseado, porque la guerra de independencia básicamente se ha hecho en su nombre y el pueblo lo echa muchísimo de menos, es un símbolo de lucha contra los franceses y nuevamente los destinos de Francia y de España se separan. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre después, una vez en esta España ya liberada. Por último, decir que en España ha habido una polarización, ha habido una especie de guerra civil, lógicamente, a la vez que se luchaba contra los franceses, entre el bando patriota y el bando afrancesado. Básicamente el bando patriota son todos aquellos españoles, el 99%, que se oponían a la ocupación francesa y luchaban contra Napoleón. Los afrancesados, el 1% restante, básicamente son burgueses ilustrados, gente con ideas innovadoras, democratizantes, que vieron con buenos ojos la invasión francesa de España porque consideraban que España se modernizaría y avanzaría hacia la libertad de sus ciudadanos mucho más rápido con un soberano francés, que es un rey revolucionario, que con los antiguos reyes absolutistas de España. ¿Vale? Por eso, ese 1% de ilustrados intelectuales españoles apoyaron la invasión francesa, ayudaron a Napoleón a redactar el Estatuto de Bayona, ayudaron a José I a gobernar España con su invasión francesa y ahora, evidentemente, van a ser completamente proscritos una vez España se libere de los franceses. Pero bueno, en primer lugar, hablar de cómo se hace la revolución en España. Decir que aquí en España surgen dos dinámicas nuevas, casi inexistentes anteriormente, que son las guerrillas y las juntas. Básicamente la guerrilla es cómo los españoles luchan contra los franceses antes de poder tener un ejército profesional. Pues básicamente la guerrilla es bandolerismo, pistolerismo que los españoles hacen contra los franceses cuando no pueden oponérseles en campo abierto. Y las juntas, algo mucho más importante, son esas instituciones improvisadas que hacen nobles y clérigos para gobernar las ciudades que se liberan mientras el rey sigue secuestrado en Francia. Las juntas básicamente, primero van a ser juntas locales, cada ciudad por su lado, defendiendo su territorio de los franceses, luego se coordinarán en juntas provinciales, ¿vale? Para que
cada vez un territorio más grande se coordine para hacer una defensa conjunta y luego ya se coordinarán a nivel nacional siguiendo las órdenes de la Junta Suprema Central. Una vez José I huya de Madrid a Valencia y media España esté liberada, se crea la Junta Suprema Central que básicamente se encargará de coordinar la lucha de los españoles contra los franceses en todo el territorio. Pero bueno, lo más importante en cuanto a la Junta Suprema Central es que serán ellos quienes convoquen las Cortes de Cádiz. En 1810 se convocarán las Cortes de Cádiz por parte de esa Junta Suprema Central. ¿Por qué en Cádiz? Porque al venir Napoleón con todo su ejército, Cádiz es la ciudad más segura de España, la única que probablemente no caerá en manos de los franceses. Así fue, nunca cayó en manos de los franceses. Bien, ya veremos el tema de la Corte de Cádiz en detalle. Simplemente decir que son convocadas por la Junta Suprema Central, por esta institución creada para organizar y coordinar a las demás juntas. Y bueno, volviendo a los patriotas y afrancesados, simplemente decir que dentro de los patriotas hay dos distintas ideologías, todos coinciden en que hay que expulsar a los franceses. Pero ¿qué hacemos con España una vez los franceses son expulsados? Pues los patriotas absolutistas piensan que Fernando VII, el Borbón, debe volver y hacer exactamente lo que había antes de la invasión francesa, o sea, una monarquía borbónica absolutista con un antiguo régimen, como si la Revolución Francesa nunca hubiese ocurrido y nunca hubiese llegado a España, ¿vale? Y los patriotas liberales coinciden en que hay que traer de nuevo a Fernando VII, pero no como un rey absoluto, como antes, sino ahora ya como un rey con una monarquía reformada, una monarquía parlamentaria, en la que se hagan avances poco a poco hacia una democratización y por tanto el rey no tenga plenos poderes, sino que los vaya compartiendo poco a poco con la soberanía nacional, con el gobierno de un pueblo que sea capaz de votar a sus representantes. Esos dos principios, esas dos ideologías distintas, tienen los patriotas. En fin, evidentemente los afrancesados, que son un punto y aparte, no quieren que vuelva un español, piensan que España solo puede pasar a la modernidad y a la democracia bajo un rey francés, un rey liberal como Napoleón y José I, y bueno, básicamente son algunos ilustrados ricos que se afrancesan por este tema ideológico, también por conveniencia económica, piensan que le irá mejor en sus negocios industriales bajo el rey francés, y básicamente son los que redactan el Estatuto de Bayona, los que introducen esas pequeñas mejoras, como por ejemplo la ampliación de derechos para los españoles, y los que luego asesoran y forman el gobierno y los ministros de José I. Evidentemente estos afrancesados que vinieron, o sea, que apoyaron a los franceses en su llegada, tienen que marcharse con los franceses cuando estos se van, porque en cuanto Fernando VII vuelve a España a finales de 1813, decreta una persecución general contra los afrancesados. O sea, si alguien sospechoso de haber colaborado con la invasión francesa se queda en España, a partir de 1814, todas sus propiedades van a ser expropiadas, se le va a dejar sin absolutamente nada, sin un céntimo, y pueden incluso perder la vida, porque son culpables de alta traición, de colaborar con el invasor. Por eso, los patriotas, que son la inmensa mayoría de la población, o sea, todo el pueblo llano, sin duda, desea la vuelta de Fernando VII, y también muchos ilustrados, nobleza y clero, aunque algunos son absolutistas y otros son ya liberales, sobre todo la burguesía, y quiere una monarquía de Fernando VII más reformada, más moderna, más tendente a la democracia, los patriotas consiguen la victoria total, porque los franceses son expulsados, y los afrancesados solo logran una derrota absoluta, porque tienen que marcharse de España cuando lo hacen las autoridades francesas. La mayoría de ellos se largan con José I y muy poquitos que habían permanecido a ver qué pasaba se marchan definitivamente en 1814 tras el Tratado de Valenciennes
y el regreso de Fernando VII, temiendo la durísima persecución que se hará contra ellos. En fin, este primer punto de la crisis de la monarquía y la guerra de la independencia nos sirve principalmente como marco para hablar del punto 2, que serán las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Mientras ocurre todo esto, la guerra de la independencia por un lado, el gobierno de los franceses por el otro, la polarización patriota-afrancesado, mientras tanto en Cádiz se van a convocar esas Cortes por la Junta Suprema Central, se van a reunir los representantes, se van a hacer votaciones, debates y se elaborará la Constitución de 1812, que es la primera constitución de verdad que hay en España, inspirada en el Estatuto de Bayona, que es el primer texto preconstitucional, una carta otorgada que se aplica en España, pero que va mucho más allá y que sentará las bases de todas las constituciones posteriores que tendremos en España. Pero bueno, con esto terminamos el punto 1 y ya hablaremos del punto 2.